hermanos, una vez me hizo llegar a 80 años, pero la mayoría casi no llega a esa edad. Bueno, tengan muy buenas tardes. Vamos a platicar un poco sobre las pruebas esotéricas y para eso tenemos dos presentaciones que esperaríamos que las podamos desarrollar, aunque la hagamos después en dos partes si no nos alcanza el tiempo. Dice en las enseñanzas del venerable maestro que el que quiera recibir la iniciación tiene indispensablemente que aprender a salir conscientemente en cuerpo astral y practicar magias sexuales. La iniciación no es para dormidos ni para fornicarios. Ya con esa primera entrada nos podemos dar cuenta que la iniciación, porque es una serie de procesos o pasos que hay que dar para poder tener el nacimiento espiritual segundo, hace que el camino sea muy exigente y por lo tanto vamos a enfrentarnos con esta cruda realidad. De manera pues que es un pequeño llamado de atención del maestro, es bien fuerte, pero realmente al reflexionar sobre esto, tiene razón, porque las pruebas esotéricas no son para cualquiera, ya cuando uno lo reflexiona, ¿verdad? No son para cualquiera y tampoco no es cualquier cosa. El maestro pues nos dice que salir en astral y despertar conciencia son dos condiciones en las cuales la iniciación no se debe dar. Dice, la iniciación no es cuestión de teorías, sino de realidades absolutamente prácticas. Fíjense qué afirmación más tremenda, ¿verdad? Son realidades, son vivencias, pero no en las realidades a las que estamos acostumbrados con los yoes, sino realidades trascendentales, o sea, que no son de la dimensión física, como pudiéramos pensar nosotros que es. Y entonces dice el maestro que lo primero que se necesita es despertar la conciencia. Dice también, sexto mandamiento, dice, de la era de Acuario: no cometerá fornicación ni adulterio en pensamiento, palabra y obra. Esto está en el Catecismo Gnóstico. Dice, ningún adúltero logrará jamás el despertar del Kundalini y los poderes tátwicos. Esto se aplica también a las mujeres. Ninguna mujer adúltera logrará jamás el despertar del Kundalini y los poderes tátwicos. El iniciado o la iniciada gnóstica que adulteren pierde sus poderes. Fíjense que allí, otra vez, yo cada vez que leía una cosa de esta, quedaba como en shock, porque imagínense adulterar o fornicar el pensamiento, palabra y obra. O sea, no es solamente la cuestión sexual, sino que es en todos los aspectos, porque una persona que peca con los defectos, que cae constantemente durante el día, es fornicaria. O sea, ¿por qué? Porque es bien exigente el concepto, y esto no lo digo yo, lo dice el maestro. Y luego dice, Dios es el íntimo, Dios es el ser interno de todo hombre que viene al mundo. Es el hermafrodito divino, macho hembra, y no necesita de esposa para encender su fuego, pero el hombre no es Dios. Fíjense que ahí está la situación que tenemos que ser conscientes. Nosotros no somos dioses, somos seres humanos, y por eso sí necesitamos trascender, despertar el Kundalini, despertar conciencia. El hombre no puede encender su fuego sin la mujer. El hombre sí necesita de esposa para encender sus fuegos, porque el hombre, dice otra vez el maestro, no es Dios. El hombre debe de dejar el orgullo de creerse Dios. Miren qué tremendo. En cierta ocasión, un respetable hermano hacía afirmaciones tremendas en su conferencia. Una conferencia, pero miren, hay hermanos que tienen una capacidad en el verbo que es asombrosa.
porque hablan en una forma, su oratoria es tan buena que impacta, porque no dejan de impactar. Pero resulta que la persona que estaba hablando, ahí estaba la maestra literante y vino inmediatamente y lo cayó. Fíjense qué terrible. Se levantó la maestra y le dijo, cállese. Y cuando se cayó, bájese de ahí, le dijo, o sea, del podio. Y el hermano se fue a sentar bien humilde. Y entonces yo me quedé, ¿qué pasó? ¿Por qué lo cayó? Y entonces es que miren, este hermano ha cometido errores. Y como él aquí a nosotros a todos nos está impresionando. Pero la maestra que sí sabe la realidad, mira. O sea, porque delante de un maestro uno no se puede esconder. Entonces, yo no quise preguntar cuáles eran los errores que el hermano había cometido, pero con los días, ¿verdad? Como siempre sobra alguien que le echa a uno el rollo sin que lo ande buscando, ahí me enteré que lo que sucedía era que él había tenido problemas estaba en conflictos con la esposa y hasta se le asociaba a él con otra persona. Entonces, para que vean lo delicado que es esto, uno puede tener poder en el verbo, puede ser hasta un funcionario dentro de la enseñanza gnóstica, puede ser uno un tremendo misionero, pero hay situaciones en las cuales nos vamos a enfrentar con esta realidad. El hombre debe dejar el orgullo de creerse Dios, ¿bien? Porque el hombre no es más que un mísero gusano que se arrastra en el lodo de la tierra. Y fíjense que hay mucha gente que dice eso, yo soy un gusano del lodo de la tierra, pero está mintiendo, porque no se cree eso. Al revés, se cree que es más. No quise hablar de las pruebas sin antes no meterme un poco en las Sagradas Escrituras, porque si algo nos hace falta muchas veces a nosotros, es revisar qué dice la Biblia sobre las pruebas esotéricas. Fíjense que Zacarías, capítulo 13, versículo 9 dice, Dios dice, y haré pasar por el fuego a un tercio para refinarlo como se refina la plata y probarlo como se prueba el oro. Invocará mi nombre y yo le oiré, diré, pueblo mío, y éste dirá, Jehová es nuestro Dios, o sea, el Señor es nuestro Dios. Si nosotros leemos bien esa cita, ¿qué quiere decir? Que Dios no prueba a todo el mundo. Él escoge a quién, porque ahí dice, bien, haré pasar por el fuego a un tercio, o sea, de 100 personas al 33.33%, por si nos gustan las cifras, ¿verdad? O sea, no va a probar a toda la gente, Él sabe a quién. Y nosotros muchas veces decimos, ay, es que estamos pasando una gran prueba. Error, es otra cosa la que sucede. ¿Qué más dice? La prueba es conforme al objetivo. Dice, he aquí te he purificado, pero no como a plata. Te he probado en el crisol de la aflicción. Isaías 48:10. Miren qué interesante. La aflicción es una prueba, pero porque hay un objetivo ahí. Ya lo vamos a ver cuál es ese objetivo. O sea que no todas las pruebas van a ser por aflicciones, sino que hay personas que las van a probar en aquello que es más su debilidad. Y solo me viene a la memoria la historia de Jesús de Nazaret, que ayunando en el desierto 40 días y 40 noches, es tentado por el demonio. Él, siendo quien era, es sometido a tentación. Le dice el demonio, ponte de rodillas y adórame y te daré todo esto. O sea, lo llevó a la parte más alta de la montaña y le dijo, todo esto y más te daré si de rodillas me adoras. Y le dice Jesús,
escrito está, que solo al Señor adorarás y venerarás. La prueba de la fidelidad. ¿Cuántos de nosotros nos ofrecen algo tentador? Mira, hace tal cosa, te vamos a dar esto. Imagínense, con una cosa material. Y él, siendo quien era, el demonio viene y le dice bien chistoso, te voy a dar todo esto, si eres el dueño de todo. ¿Qué necesidad había de que lo tentara? Pero como para el testimonio era necesario que sufriera esta prueba. Dios perfecciona, ahí está el objetivo, miren. Dios perfecciona a través de la prueba. Primera Pedro, capítulo 5, versículo 10 dice, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. O sea que las aflicciones son para perfeccionarnos. O sea, y esta es otra cosa importante. Mucha gente en momentos de prueba, en vez de portarse mejor, se porta peor. ¿No se han fijado? Reniega de todo, cae en los vicios, maldice a la gente, se aleja de su familia, comete otros errores. O sea, en el momento de la prueba, es al revés. Fíjense que en las citas anteriores dice que en el momento de prueba, aquellos que estén siendo probados deben de invocar a Dios. Y miren, invocar a Dios en el momento peor de la prueba no es fácil. Eso no cualquiera lo hace. Lo más es de renegar. Luego me puse a ver las pruebas de Job y resulta que no es una prueba, son 7. En la primera prueba, Job pierde todo lo que tenía, todo lo material. Y ese mismo día ocurren 3 cosas. Una guerra, un desastre natural y se le mueren todos los hijos. Tenía 3 hijas y 7 hijos. Y ese día pierde todo. La segunda prueba fue la pérdida de la salud, porque el demonio le dice a Dios, ahorita no ha renegado porque no le has tocado la salud. Entonces viene y le cae una sarna espantosa. La tercera pierde su matrimonio. La esposa brava, molesta porque había perdido todo, reniega de él. Y él le dice una cosa bien bonita. Yo les pido, como no me cabe tanto en la conferencia, lean el libro de Job y leanlo completo. Entonces pierde su matrimonio. Cuarto, pérdida de su reputación. ¡Ay! Es que miren, eso de perder la reputación, era un hombre rico, con un buen matrimonio, con unos hijos bien bonitos, y de repente pierde todo y toda la gente empieza a hablar mal de él para acabarla de rematar. Pérdida de amigos y hermanos. Piensen que los amigos de religión llegan y en vez de consolarlo, a regañarlo, llegan, fíjense. Sí, que vos me hiciste esto, que me hiciste aquello, y le empiezan a echar un montón de recriminaciones. Y entonces Job, lo único que se le ocurre decir es, la verdad es que yo mejor no hubiera nacido. Porque si Dios me quitó todo esto, bendito sea su voluntad, pero la verdad es que no valía la pena ni que naciera. Él renegó desde haber nacido. Y luego viene la prueba espiritual de Job, y eso es terrible. Se le presenta a Dios y le hace 3 preguntas a Job. Le dice, ¿tú acaso estuviste cuando yo creé todo lo que existe? Primero. Segundo, tú me conoces a mí y el poder que tengo. Y la tercera pregunta, ¿acaso tú sabes por qué yo te he traído aquí al mundo? Entonces viene la última etapa de las pruebas y le dice Job, instrúyeme porque yo no entiendo por qué me han pasado estas cosas. Yo no conozco tu voluntad.
Entonces, cuando Dios ve la humildad de Job, lo hace otra vez rico, lo cura de la enfermedad y vuelve a estar otra vez en bonanza. Por eso les digo yo, lean el libro entero. Y entonces, la prueba de Job, él la vence cuando él se niega a ofender a Dios, a renegar y le dice, yo no he entendido por qué me ha pasado todo esto, no sé cuál es tu propósito. Él mismo se niega y entonces Dios le revela el propósito que tenía con él y le restituye todo lo que había perdido. Hay una cosa bien importante. En el capítulo del libro de Job, capítulo 1, del 13 al 17, ahí se describe en frases muy breves cómo en un solo día él perdió todo. El periodo de prosperidad pasa, ¿verdad? Y entonces llegan 3 mensajeros que son la guerra, la catástrofe natural, la muerte, y el 4 mensajero le dice, se murieron tus hijos. Entonces, Job ese día perdió 7 hijos y 3 hijas. Los 7 hijos que Job perdió eran sus 7 cuerpos solares. Quedó sin nada en la ruina. Y perdió las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Porque no teniendo nada, él no podía hacer nada. Entonces, le cae una enfermedad horrible, una sarna, dice. Y entonces él, para hallar consuelo, se sienta en la ceniza y con la ceniza se rascaba. Y entonces él se rascaba con una teja, dice, y entonces la esposa llega enojada y le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Imagínense. Y entonces Job le contesta algo bien lindo. Has hablado como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Pues ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y entonces en todo esto Job no pecó con sus labios. Es decir, él solía responder siempre, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. O sea, él en todo momento se mantuvo fiel. Dice la maestra Ritelantes en el prólogo de Piti Sofía que todos nosotros somos probados en la fidelidad a la enseñanza. A la enseñanza, a los libros del maestro, al maestro, a la divinidad, a la esposa, etc. Pero que la gran mayoría pega unos repalones, dice, pero de aquellos buenos. Y ella también dice que el Piti Sofía es un libro que nadie va a entender, porque cada capítulo hay que vivirlo. Léanse el prólogo de Piti Sofía. Mucha gente anda hablando de Piti Sofía y que los arrepentimientos y que no sé qué, y puras mentiras, si ni entienden de qué están hablando. Y la maestra ahí lo dice. Cada capítulo debe de ser vivido como mi esposo vivió la Piti Sofía. O sea, la Piti Sofía es la etapa más superior que hay de las pruebas y de la iniciación. Las preguntas de Dios a Job ya no las puse aquí, pero ya se las conté. ¿Y qué es lo que sucede a nosotros en realidad? Número 1, llamamos pruebas a las consecuencias de nuestras mismas malas acciones, es decir, del karma. Cuando nosotros empezamos a decir, ay, ¿qué estaré pagando? Estamos en lo cierto. Acordémonos qué dijimos y qué hicimos ayer. No digamos antier o antes de antier, ¿verdad? Y apliquemos eso en todos los años de vida que tenemos. Porque muchos de nosotros creemos que hasta es injusto. Creemos que eso no nos debería de estar pasando. Pero dormidos como somos, se nos olvida.
que nosotros tenemos pulidoras psicológicas. La primera gran pulidora gnóstica, dice el maestro, es el hogar. La relación que tenemos con nuestra esposa o esposo, hijos, familia, es la primera pulidora. Luego tenemos la otra pulidora, que son los hermanitos gnósticos, que también nos pegan las grandes peladas de cara. Las conspiraciones, las traiciones, las habladurías, los descréditos, es otra pulidora. Y por último, la pulidora social, la vida en la sociedad, es decir, fuera de las paredes del gnosticismo, en donde allá es una guerra fiera. Miren, la gente está loca. Miren, estuve en una reunión hace poco del estudio de la universidad que estoy llevando. La gente, por sobresalir, dice, hace y piensa cosas que no repara los errores que está cometiendo e invocando el nombre de la ciencia. Y no digamos de los que pecan, hablando incluso invocando el nombre de Dios, de los ángeles, y no digamos del mismo maestro. ¿Cuántos errores se han cometido? ¿Cuántas injusticias se han cometido en el nombre de la gnosis? En el nombre del maestro. El maestro no nos ha dejado a nosotros de jueces del karma. La maestra en cierta ocasión dijo, no sé, que aquí a nadie se le ha dicho que ponga a probar a los demás. Ella misma contaba que en un monasterio X, el misionero que estaba ahí probaba a todo el mundo. Pero cuando le tocó vivir algo, no pudo con la prueba y salió corriendo. Porque es bien fácil poner a prueba a los demás y no probarse uno mismo. La otra cosa que pasa son las consecuencias de nuestro estado de dormido de conciencia, la ley de causa y efecto. A toda causa le va a corresponder un efecto. Y es porque a veces pensamos que estamos actuando correctamente, cuando la verdad es que no estamos actuando correcto. Pensamos tener razón, pero no la tenemos. Cuando el Dios nos dice, hacelo, estás en tu derecho, tenés razón, ya es hora, abrí la boca. Ay, si nosotros no le ponemos no ponemos la mano en la boca para no dejarnos ir, vamos a cometer grandes errores. Y un pequeño grupo debe cumplir una misión y es sometido a perfeccionamiento como preparación previa. Fíjense que el maestro Samael en cierta ocasión habló de una persona X, no voy a decir el nombre, y entonces le da la orden a don Julio Medina y le dice, hay que ayudar a fulano de tal, está pasando por mal momento, dile que no se desespere, y le ordenó que se hicieran cadenas ininterrumpidas para ayudarle. La persona esta era un misionero cualquiera, no era una persona trascendida. Sin embargo, el maestro le dijo, hay que ayudarle, hermano, porque está trabajando y le está pasando de todo. Según lo que yo leí, a este hermano se le había muerto un hijo, tenía enferma la esposa, tenía hospitalizada la suegra, y bueno, y le habían caído al negocio, le habían robado. Bueno, al pobre le había pasado de todo. Y entonces le dice al maestro, le dice a Julio Medina, hay que ayudarle, le dice, hay que hacer cadenas, hay que visitarlo, no hay que dejarlo que decaiga, porque era una persona que estaba trabajando y era evidente que aunque no tenía la conciencia despierta, pero estaba pasando un momento difícil. Bueno, esta es la primera presentación, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, algo que quieran ampliar. Sé que este tema no lo vamos a poder agotar. Permítanme. Sé que no lo vamos a poder agotar, lo más seguro es que nos vamos a tener que quedar en capítulo, porque es largo. Pero podemos pues reflexionar un poquito y luego pues
vamos a complementar más adelante. Esta conferencia la dimos en Nueva York en el año 2011. Y hay muchas cosas que las tengo que cambiar, pero ya no me quedó tiempo. Me voy a saltar estas porque es necesario, si no, no voy a terminar. Dice el maestro Samael, necesitamos volvernos indiferentes ante la alabanza y el vituperio, ante el triunfo y la derrota, sonreír ante los insultadores, besar el látigo del verdugo, es indispensable. Recordar que las palabras hirientes, miren, no tienen más valor que el que le da el ofendido. Miren, palabras del maestro. Y dice también más adelante, el que siente rencor, ira o indignación por las palabras que le dicen, señales de que tiene su orgullo bien vivo. Bien interesante. Entonces, los momentos de las pulidoras que nos toca a nosotros no podemos hablar de pruebas esotéricas, estamos dormidos. Si no, sáquenme del error y levante la mano que está despierto. Estamos dormidos, entonces ahorita no pasamos por pruebas esotéricas, pasamos por pulidoras para templar el carácter. Como decía la maestra, cada dolor de cabeza que nos da alguien es para templarnos el carácter. En cierta ocasión la maestra de integrantes a mí me dijo, cállese la boca. Yo me estaba quejando de una situación que pasaba y me dice ella, cállese la boca. Y miren que la maestra me dijera eso, yo me quedé, híjole. Yo fui a reflexionar por qué me lo había dicho y pude entender. A veces es necesario pues guardar silencio ante las circunstancias. Distinta cosa es tener pruebas esotéricas y otra muy distinta, sufrir los accidentes de las distintas leyes del karma que arrasan con todo aquel que duerme profundamente. En este cuadro hay una situación. Están los insultadores y los hombres que van a asesinar a San Esteban, el primer mártir cristiano. Y si se observan al final, allá al fondo, un hombre que está allá al fondo, es el apóstol Pablo. En ese momento, él es insensible al dolor del apóstol Esteban. Allá está él como que no le importa. Y esa es una cosa bien interesante. El iniciado sometido a prueba pasa por un momento en que ni remotamente sabe que está siendo probado, y eso lo dice el maestro en Filosofía. Dice que allá en los lugares más ocultos y más profundos de los mundos abismales, el alma no sabe qué está pasando, está en oscuridad y está siendo probado y no se da cuenta, y no es sensible a la prueba. Entonces, en este cuadro el artista pone al apóstol Pablo en ese momento. Ahí no está en los mundos infiernos, porque Pablo andaba con la partida de bandidos que andaban haciendo las diabluras en contra de los cristianos, ¿verdad? Era un perseguidor de los cristianos. Pero si ustedes lo vieran, no ven, él está bien tranquilo, porque miren, cuando alguien está ciego, no reconoce lo que pasa. Entonces el maestro en la revolución de la dialéctica dice lo siguiente: provismo es la ciencia que estudia las esencias mentales que encarcelan el alma. Es la ciencia de las pruebas esotéricas. Fíjense que primero dice que son las esencias mentales que encarcelan al alma, imagínense. Encarcelan al alma, las esencias mentales. Es aquella sabiduría interna que nos permite estudiar las cárceles del entendimiento. Entonces, es una luz de la conciencia, el provismo. Fíjense, son luces de la conciencia que nos van a llevar a ¿qué? A la reflexión. ¿Qué nos dicen en la iniciación a todo? Dolor y reflexión es ahí el camino. Es decir, que cuando nos están pasando las cosas que nos pasan,
Independiente de que estemos dormidos o despiertos, ¿qué nos queda? Meditar y reflexionar. Y orar también, porque miren, nosotros solos no podemos salir de los problemas. Y ahí en la meditación se nos va a decir si es que estamos metiendo la pata y no nos hemos dado cuenta. Porque fíjense que hasta las enfermedades, cuando una enfermedad grave viene, yo siempre me he preguntado, ¿en dónde fallé? ¿Qué hice? Una enfermedad es una respuesta del cuerpo a una acción mala que nosotros mismos hemos hecho. No es, si nosotros estuviéramos bien, ¿cómo estaríamos? Radiantes de felicidad, con energía, con poder, con fuerza. Pero cuando estamos todos abatidos del hecho de enfermedad, leamos la Biblia, es que algo hemos hecho, algo que no está bien. Las esencias mentales que encarcelan al alma se refiere a la mente sensual y a la mente intermedia. El yo manipulando la mente. En tanto estemos atrapados entre bueno y malo, estaremos durmiendo en el mundo de las formas, alucinando con el yo bien vivo. La prueba de esto es que hay gente que como que le gustara estar enferma, ¿verdad? Ay, y dando lástima a los demás. ¿Por qué? Porque sabe que con la enfermedad puede manipular a los demás y decir, ay, ténganme lástima, pobrecita, yo, miren. No sé, la vez pasada les conté de la experiencia de una señora que llegó paralizada a la clínica, unidad de salud, con los hijos afligidos ahí. La examiné y no tenía nada. Y entonces le voy a hablar con uno de los hijos afuera y le dije, mire, ¿qué es lo que pasa? La señora no tiene nada. Yo le hice pruebas de parálisis y todo, está perfecta. Es que mire, me dijo, ella se puso así porque uno de nuestros hermanos se va a ir con la esposa a Estados Unidos. La esposa ya está. Ya mandó a traer a los hijos y ahora lo manda a traer a él. Y mi mamá no quiere que se vaya. ¿Bien? Y entro. Señora, suelte a su hijo. Porque pregunté cuántos años tenía el hijo. Porque yo dije, tal vez es un bicho, ¿va? No, hombre, el hijo tenía 45 años, hombre. Y le digo yo, señora, suelte a su hijo. Y es un hombre. Él tiene que estar con su mujer, tiene que estar con su familia, con sus hijos varones. No puede estar aquí con usted. Miren, diciéndole eso yo y la señora se empezó a mover, ya no estaba tiesa. ¿Qué tal eso? Y muchas enfermedades, se lo digo por mi carrera, mi profesión, son manipulaciones de la mente. Ojo con eso, que esto es bien importante. Una clave enseñada para liberarnos de esa cárcel de la mente es controlarla, absorber la psiquis mediante la transformación de las impresiones. Nosotros somos sometidos a las pulidoras, la familia, fabricar los hidrógenos I-12 y ahorrarlos mediante la transmutación, si es que no queda otra cosa. El maestro no nos puede dar otra clave. Dice, vení, te voy a tocar y por arte de magia se te va a quitar todo eso. No, no es cierto. Promismo es la ciencia pura que nos permite conocer a fondo los errores de las mentes individuales. ¿Sí? Una mente dividida por el proceso deprimente de la opción no puede servir de instrumento al íntimo. ¿Por qué? Porque hay que aplicar la primera joya del dragón amarillo, que es meditar, y la segunda, que es regañar a la mente, enfrentarnos con la mente, silenciarla completamente. Ella no tiene por qué adueñarse de nuestra voluntad. Hay una cosa que tenemos que aprender a diferenciar, que la prueba no es la misma tentación, ni tampoco es el mismo pecado, y que el examen también es distinto. Tentación, la tentación se presenta una provocación
entre hacer o no hacer, decir o no decir, sentir o no sentir. Tiene que ver con lo sensual. Y quien nos tienta es Christus Lucifer, porque es la sensualidad. Y nos entrena psicológicamente. Miren, esa es la tentación. No es lo mismo que prueba. Tentarnos es ponernos algo que nos gusta. Aquí está, mira, está fácil, es tuyo. Abrí la boca, ya es tiempo. Dile a todo el mundo, etcétera, etcétera. Porque miren, la mente tiene unos argumentos. ¿No se han fijado que cuando nosotros estamos allá adentro peleándonos con nosotros mismos, entre si decir una cosa o no decirla, hay una parte que nos dice, ve, sí, abrite, ya es tiempo, abrí la boca. Pero hay otra parte que nos dice, cuidado, no es tan fácil solo abrir la boca. Cuando uno abre la boca se compromete el alma de uno, porque nosotros somos alma. Y el verbo está relacionado con esa energía, con esencia. Entonces nosotros no podemos hablar ligeramente. Fíjense que a veces es mejor callar, como decía mi gran cuate, Osiris Gómez. Todo cae por su peso, no te preocupes. Si es o no es verdad, si tú tienes o no tienes la razón, todo cae por su peso. Y miren, a mí muchas veces me daba ganas de decir un montón de cosas, pero cuando me salía con eso, es razón del cielo, tengamos paciencia. Es que miren, tarde o temprano las cosas salen a la luz. La verdad sale a la hora que quiere, donde sea que quiere, desnuda, que es lo peor. Y lo peor del caso es que la gente ve la verdad y sigue creyendo las mentiras. Porque eso nos pasa a nosotros. Pecado es el resultado de los yoes causa. Pecar es violar la ley, quebrantar un precepto. Miren, así de sencillo. Allá nos tientan. El pecado es que nos dejamos caer con todo. Y en la prueba es un examen de las distintas partes de la conciencia. Miren qué bonito. Y el examen, dice el maestro, es calificar una iniciación. Porque no basta con ganar iniciaciones, hay que acreditarlas. Una de las acreditaciones más famosas del maestro Samael fue, él estaba esperando que llegara el maestro del templo junto con otros maestros. Pasaba el tiempo, imagínense, y no llegaba el maestro del templo. Y dice que ahí había maestros de todo tipo. Y había unos que empezaron a perder la paciencia, se jalaban el pelo, se jalaban la barba, protestaban, se quejaban de la tardanza, que el tiempo corría y el maestro sin aparecer. Y entonces el maestro Samael los observó y en eso aparece el maestro del templo y les dice, todos ustedes han sido reprobados. El único que pasó la prueba es este hermano. Dígales, hermano, ¿por qué usted ha pasado la prueba? Y entonces el maestro dice, hay que estar serenos, hay que estar tranquilos. Y entonces el maestro del templo le dice, así es. Y en premio, el maestro le regaló una naranja. Y entonces el maestro Samael dice, yo comprendí telepáticamente lo que quería decir la naranja, pero no le escribe, porque no lo dice. Pero yo me puedo poner a pensar que la naranja es la mezcla de lo dulce con lo ácido, que todo lo que me ocurra, pero la verdad es que el maestro no explicó qué significaba la naranja. Pero ese fue el regalo que le dio el maestro. Y entonces le dijo, puedes entrar. Y los demás, dice el maestro, hace horas, hace años que esos maestros están todavía ahí esperando, porque no han podido entrar a tiempo. Miren, esa es la calificación. Calificar una prueba, calificar una iniciación, es pasar un examen. Y en ese examen, el lenguaje
esotérico es el que manda. No hay una explicación intelectual, no hay. Entonces, en conclusión, una cosa es tentación, otra cosa es pecado, muy otra es prueba y muy otra es examen. Son diferentes. Dice el maestro que el hierofante es el que hace ver lo sagrado. Un hierofante puede ser probado de 3 formas: en el fuego, en la mente o en lo más alto. El hombre que mora en silencio, el hombre que habla y el hombre vulgar de la tierra. Miren, qué interesante, bien interesante. Hay que cambiar el proceso de razonamiento por la belleza de la comprensión. El proceso de la elección conceptual divide a la mente y da nacimiento a la acción errada y al esfuerzo inútil. El deseo y las apetencias son trabas para la mente. Esas trabas conducen al hombre a toda clase de errores cuyo resultado final es el caos. ¿Sí? El miedo a la vida, a la muerte, al hambre, a la miseria, al frío, a la desnudez, engendran toda clase de complejos de inferioridad. El miedo conduce a los hombres a la violencia, al odio, a la explotación. Viven de cárcel en cárcel y cada cárcel es una escuela, una religión, un concepto errado, un prejuicio, un deseo, una opinión, etc. Me voy a detener un poquito ahí porque esto es bien interesante. Muchos hemos hecho de la gnosis una cárcel. Y la gnosis no debe de ser una cárcel. ¿Cuándo hacemos de la gnosis una cárcel? Cuando la llenamos de dogmas, cuando le ponemos nuestro punto de vista personal y que solo eso es gnosis, esa es una cárcel. Cuando le imponemos a los demás rutinas o cosas que el maestro jamás enseñó, estamos convirtiendo la gnosis en una cárcel. Y hay muchas instituciones gnósticas que están así. Han hecho de la gnosis una cárcel de fanatismo, de miedo y de ignorancia. Una de las más grandes ignorancias que están divulgando hoy en día es que la gnosis es una cultura. No, señor. La gnosis no es una cultura. El que dice eso no entendió jamás lo que era la gnosis. La gnosis es un estado de absoluta conciencia y está reservada a una élite. No es para el común y corriente de las personas. Es la de aquellos que se deciden a caminar, como dice el maestro en el Piti y Sofía, en el sendero del medio. Hay que leer Piti y Sofía también. ¿Qué más? Hay que romper con paradigmas y con estructuras, porque fíjense que esto a mí me ha llenado de reflexión. Muchas veces he tenido que bajar la guardia por estas cosas. El problema es que yo bajo la guardia, pero hay otros que no bajan la guardia, lo que hacen es montarme el garrote. Ah, como ella es gnóstica, pues nosotros tenemos que demostrar que ella es gnóstica y démosle un palo. Cuidado con eso no es correcto. En cierta ocasión una maestra dijo: ay, ustedes están aguantando a fulano como abad del monasterio, quítenlo. Si él les dice que aguantar es prueba, eso es tontera. ¿Sí? Y lástima que yo tengo que recuperar esa cinta donde ella dice eso, porque la cinta existe, ¿verdad? La mente humana debe aprender a fluir seriamente, en forma integral, sin el proceso doloroso de los razonamientos que la dividen con el batallar de las antítesis. La mente debe volverse como un niño para que pueda servir de instrumento al íntimo. No hay otra alternativa. Debemos liberarnos de toda clase de preconceptos, deseos, movernos únicamente bajo los impulsos del íntimo. Y esto está difícil porque muchos creemos que hacemos la voluntad del Padre, pero la verdad es que hacemos la voluntad de lo que nos ronca la gana hacer, porque ni siquiera reflexionamos si lo que estamos haciendo es lo más correcto. Y eso es bien difícil porque con la dormidera de conciencia que tenemos,
podemos estar cometiendo errores y no saberlo. Porque el yo a veces de tan astuto que quiere pasar, nos engaña. En cierta ocasión un misionero cometió el error de decir en un grupo, miren, cuando la esposa esté fregando, métanle una leñateada. Dios mío, miren, y hubo uno ahí que salió y fue lo primero que llegó a hacer. Llegó a su casa y le pegó una gran leñateada a la esposa. Y entonces después todo el mundo, no, mira, que te pasó la mano, porque dijiste eso, mira, que le voy a dar duro a la mujer. Porque miren, a los yoes no les demos carreta, no les demos vara, no les demos hilo, como que es cometa, porque se va a reventar y va a cometer errores graves. Entonces, es importante medir las consecuencias de lo que hacemos. Porque todo lo que va a dañar a un segundo o a un tercero es malo. En cierta ocasión, aquí en esta filial se han dado varias cosas. Yo le doy gracias a Dios porque esta filial ha sido una escuela donde Besí y yo reflexionábamos hoy en la mañana que aquí sí en esta filial no seremos muchos y quizás nunca lo seamos, pero lo poco que ha pasado ha sido una escuela. En cierta ocasión estábamos, creo que éramos como 5 personas, y entonces apareció alguien por ahí y dijo, miren, aprovechando que están ustedes, quiero presentarles una situación. El hermano fulano de tal, esto, aquello, lo otro, aquí, allá. Entonces vine yo y le dije, sí, hágame el favor. Ahorita no vamos a discutir ese asunto. ¿Por qué me dijo? Porque no está aquí. Él no se puede defender de lo que le está diciendo. Cuando él esté aquí, usted habla. Pero ahorita no podemos hacer nada. No, pero es que aquí hay que tomar una decisión. ¿A cuenta de qué? No le dije. Cuando venga la persona, entonces hablamos. Antes no. En cierta ocasión, la maestra de Telantes, yo le escribí porque había un misionero que lo habían expulsado de allá del movimiento gnóstico. Y entonces me lo encontré en la calle y yo lo saludé. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Que me alegra verlo. Mire, me dijo, y me va a dar chance de ir a las públicas. ¿Cómo no? Le dije, yo creo que puede llegar. ¿Está segura? Yo creo que sí, le dije, usted va a las públicas. Se incorpora, tiene derecho. Porque la expulsión solamente había sido por un evento, entonces ya estando ahí, yo era de la directiva, hablé con los directivos y llevé su caso y punto. Bueno, ¿y usted me ofrece hablar en la directiva? Sí, ¿cómo no? Yo voy a hablar. Entonces, llevé el punto de él a la directiva y los directivos me dijeron, mire, pregúntele a la maestra. Ah, muy bien. ¿Le va a preguntar a la sí? Sí. Hice la carta. La mandé. Y me contesta la maestra. Estimada hermana, paz inferencial. Si el hermano se quiere incorporar a sus clases, déjelo que llegue. Porque la oportunidad la merecemos todos. Si Dios da oportunidad todos los días, tiene la frase. Si Dios da oportunidad todos los días, ¿quiénes somos nosotros para no brindar? Esa fue la respuesta. Vine yo, me guardé la carta y dije yo, si este hermano viene, aquí está la carta, leámosla. Pero nunca apareció. No supe por qué. Pero en las palabras de la maestra ya estaba la respuesta. Entonces, desde entonces, yo me decidí que yo no puedo condenar a nadie si él no se defiende. Yo no puedo secundar a alguien que está atacando a otro si no está aquí para defenderse. ¿Me entienden? Entonces, identificarnos con la mente es lanzarnos al abismo. Cuando la mente nos asedia con representaciones de odio, miedo, cólera, apetencia, codicia, lujuria, etc., hablemosle así. Mente,
retírame estas cosas, no te las acepto, yo soy tu amo, yo soy tu Señor, y tú debes obedecerme porque eres mi esclava hasta la consumación de los siglos. Esta práctica está en Introducción a la Gnosis y después el maestro la puso en otro libro. Bueno, en el Arcano 8 se encierran las pruebas iniciáticas. Cada iniciación, cada grado tiene sus pruebas. Las pruebas iniciáticas son cada vez más exigentes de acuerdo al grado iniciático. El número 8 es el grado de joven. Tenemos 4 cosas dentro de nosotros. El yo que poseemos y reconocemos y que todo el mundo nos ve. El yo que poseemos y que solo los demás nos ven, nosotros no lo reconocemos. El yo que ocultamos intencionalmente y que los demás desconocen que lo tenemos. Y el yo que ni nosotros nos damos cuenta que está ahí oculto, que es lo peor, y que nos hace un serio peligro para los demás, porque ahí están cosas que ni nos imaginamos que podemos hacer. Ahí están los yoes asesinos, los yoes vengativos, los yoes brujescos, yoes de la peor calaña, que nosotros creemos que no las tenemos porque nosotros como los fariseos pensamos que somos lo mejor que la vida ha dado, cuando en realidad allá adentro en lo profundo, en esa negrura que tenemos, están esas ocultas manifestaciones. Entonces hay varias cosas, ya para concluir, que nos pueden ayudar y que en el capítulo 6, creo yo, de Misterios Mayores, en preparación iniciática, el maestro dice que hay que practicar la santidad en el arcano, porque la gente que practica solo magia sexual, pero no es santo, no va a avanzar en el estudio. Que hay que abandonar la hipocresía y el fanatismo. Fíjense que muchos de nosotros creemos ser defensores de la auténtica gnosis, que solo nosotros sabemos, y hasta hablamos igual que el maestro, cuál es la doctrina del ser. Y con eso justificamos, apantallamos a los demás y ya nadie hace nada, ni dice nada, porque sometemos a la gente a lo que nosotros queremos que haga. Abandonar todo tipo de polémicas. Miren, esto, híjole, qué difícil es. Pero es lo mejor que podemos hacer. Dice en Misterios Mayores, las polémicas han acabado con grupos, asociaciones, matrimonios, hermandades, sociedades, etc. De dos que pelean, ninguno tiene la razón. Palabras del maestro. Entonces, ponernos a hacer polémica, y es que reunámonos porque vamos a aclarar a calzón quita. Mentira. Si no vamos a convencer a nadie, si además de eso es parte de un proceso más profundo, ¿para qué perder el tiempo? Ya me imagino, no vamos a parar jamás de andar aclarando cosas. Toda la vida hay que estarse defendiendo de lo que quiso decir, de lo que mira la cara que pone. No, señores, ¿para qué? Que cada quien crea lo que quiera. Dice el maestro en sus obras, diga la verdad, pero no la imponga a nadie. Porque media vez usted le impone una cosa que dice usted que es verdad. Es mentira, es traición. Cuando usted quiere manipular las mentes ajenas, eso es auténtica magia negra. Entonces, para decir la verdad, no necesitamos apantallar a los demás, que yo estoy hablando en nombre de ser maestro. Acabo de escuchar un cassette de un señor que se dice maestro y verás cómo habla. Apantalló un montón de gente de montones de países. Y cada vez que quieren justificar las travesuras que andan haciendo, ponen el cassette porque el maestro le da rienda suelta a hacerlo porque yo te lo estoy permitiendo. No es así. Y se llama samaeliano, el samaeliano no tiene nada que ver. Piensen que el maestro, cuando hubo controversia entre Julio Medina y Joaquín Amortegui,
El maestro le dijo a uno, no voy a decir a quién, permíteme abogar por él e intentar hacerlo entrar en razón. El maestro no se dejó ir así nomás. Le dijo, permíteme que intente salvarlo. Porque un verdadero amigo no le voltea a los demás, a alguien que no se puede defender. ¿Qué hace? No, miren, hemos sido amigos, hemos sido hermanos, hablemos con él. Intentemos algo. Pero la gente que ya lo condenó, que ya nos juzgó, que ya nos decapitó y nos mandó al infierno, ¿y dónde quedó la hermandad? El maestro dio ejemplo de eso. ¿Dónde quedó la hermandad, la fidelidad como amigo? La hermandad verdadera, la sinceridad, ¿dónde quedaron? A veces los más grandes hermanos han sido los peores traidores. Fíjense cómo se dan las cosas. En cierta ocasión allá en la filial, estábamos en la filial, allá en San Juan de Pezotes. El hermano fundador de la filial era tremendo. Ese era brujo, porque le hacía la brujería. Entonces, toda la familia estaba en contra de él por cómo se comportaba en San Juan de Pezotes. Y entonces nosotros le dijimos, pongámoslo a trabajar. Porque vieran qué difícil es ver toda la familia en contra de él. Es que eso es duro. Yo no me iba a poner a decir, ay, pues tirémosle piedra. No. Yo no lo conocía. Pero no me iba a poner, y él nos tenía un gran respeto a nosotros dos. ¿Sí o no, don Grecia? Ese hombre nos tenía a nosotros un gran respeto. Y era una persona que valía mucho. ¿Por qué? Porque por él, cada persona que abre una filial y era capaz hasta de mantener el gasto y de que allí se llegaran a dar conferencias, pues algún premio debe de tener de la Logia Blanca. Entonces, otra cosa, hay que acabar con el orgullo intelectual. Nosotros no debemos de prestarnos a creer que todo lo sabemos. Sí tenemos que estudiar, porque miren, hablar de este tema no es fácil. Hay que ir a quemarse las pestañas. Y aquí a mí me hizo falta un montón de cosas, porque ahora las reconozco que no las puse. Hay que buscar al maestro interno. Miren, el maestro interno no es el demonio que nos va a decir, hacelo, y después averiguamos cómo nos va. Miren, uno nota que es el ser el que nos está conduciendo cuando nos dice, cuidado, sé prudente, respete. Si no tienes respuesta, cállate. Y te diga lo que te diga, cállate más. Ahí es donde se nota que verdaderamente el ser nos está ayudando. Pero cuando nos dicen cosas como esta, hablar de a decir todo lo que tú tienes allá de... Ese no es el ser. Hay que limpiar la mente. Hay que guardar silencio en las cosas esotéricas. Fíjense que la maestra decía que a nosotros no nos dan mucho allá arriba porque andamos hablando de todo lo que nos pasa. La maestra era una, ella decía, allá arriba soy Arnolda y aquí abajo, aquí abajo soy Arnolda, allá arriba soy Literal. Porque era tan respetuosa con sus cosas esotéricas que no las andaba contando. La otra cosa, guardar fidelidad y seriedad en el esoterismo nódico. Esto sí es bien importante, hermanos. La enseñanza merece respeto, veneración. Hay que luchar contra el orgullo y el falso misticismo. Miren, ninguna enseñanza del maestro debe de ser impuesta, debe de ser enseñada, debe de ser estudiada y debe de ser practicada, pero imponerla, no. Una vez me dijo alguien, mire, me dijo, usted no ande defendiéndose de nada, la enseñanza se defiende sola. Y me lo dijo un muy querido misionero mío, ¿verdad? Allá en la Quinta Potosí, mis agradecimientos para él, ya murió por cierto. La gnosis no necesita defensores, doctora. La gnosis se defiende sola.
Pero hay muchos hermanos que se creen defensores del legado de Samael, el mejor. Oigan el discurso, pero vean cómo actúa. Vean cómo actúa. Porque muy lindo es oírle hablar hasta con el tono de voz del maestro, pero cuando uno ya lo ve en acción, y este es bien importante, ser respetuosos. A mí la maestra me decía, pase lo que pase, cueste lo que cueste, usted respete. Hay que morir en sí mismos y hay que abrazar el apostolado del amor hacia los demás. Miren, posiblemente ninguno de nosotros tenga capacidad de amar a nadie y a nosotros mismos. Nosotros creemos que darnos gusto en todo lo que nos encanta es amarnos, y eso no es amor. Me lo merezco, hoy me lo voy a dar. Hoy no voy a ir a la gnosis porque voy a ir a una fiesta, porque voy a ir aquí, allá, lo uno y lo otro, X, Y, Z. Está bien, aquí nadie le va a obligar. Miren cuántos estamos. Yo no le vuelvo a decir nada, mías. Duele, pero sí, eso es lo que nos toca vivir. Y mi obligación es que estas actividades se mantengan. Esa es mi responsabilidad. Porque miren, muy fácil es criticar, pero qué difícil es recordarse cuando nuestro hermano Siris nos dijo, ahí está el Señor del testigo, con 5, con 10, con 100, gozó entre ustedes, la misión continúa. Y por muchos años, Rafael y yo estábamos sentados ahí y él decía aquí dando la conferencia. Y así pasamos un par de años. ¿Por qué? ¿Qué nos dijo Siris? Con uno o entre ustedes, la misión continúa. La misión no se va a detener. Para ser iniciado se necesita un grandioso equilibrio de la conciencia. Se necesita cultivar los poderes, pero no codiciarlos, aspirar a la iniciación, pero no codiciarla. Y entonces este es el equilibrio de la conciencia de la que nos habla la revolución de la dialéctica, que son sabiduría, amor y poder. Pero nosotros, ¿qué tenemos? Ignorancia, odio, incapacidad y sumisión al yo. Me voy a quedar hasta aquí, hermanos, la conferencia es más larga, pero yo ya sabía que me falta casi más de la mitad. Yo ya sabía que no la iba a poder desarrollar toda. Allá en el Congreso me tardé más de 1 hora en dar la conferencia, 1 hora y media. Y más que a esta yo le agregué lo de la Biblia, que era necesario que lo pusieran. Pero por lo menos ya en la segunda parte, cuando terminemos, en otro día que llamemos, ya tenemos un adelanto. Realmente este tema es muy bonito, es para reflexionarlo, es para ir a leer. Ustedes pueden leer en el Tratado Esotérico de Cábala, en el capítulo 8, en preparación iniciática de misterios mayores, en el capítulo 12 del matrimonio perfecto, en la revolución de la dialéctica, casi todo el libro, y en educación fundamental, los últimos capítulos. Sé que, como les repito, nos quedamos cortos, pero lo importante es que la misión continúa, ¿verdad? Les agradezco infinito su presencia, que me hayan escuchado, y la segunda parte pues la vamos a planear en otra semana, ¿verdad? Ahorita, si quieren, tomamos el café, demos gracias a Dios y nos vamos. Debería de llevarle a ¿cómo se llama? A Plato.